Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Qué bueno que nos pudieron acompañar el día de hoy. Nos agrada mucho que nos acompañen a otra sesión del Open Meet de We Tweet Energy. Yo creo que hoy no traemos tal cual una agenda tal cual establecida, así es que yo creo que tal cual hoy vamos a seguir las reglas del Open Meet que siempre hemos utilizado, en el que pues cada quien tire ideas de una forma ordenada, de una forma clara y concisa, por favor, tratar de ser lo más breves posibles en tus ideas. Y bueno, como yo nada más quiero hacer este punto antes de empezar la discusión. Ha sido una semana muy difícil, yo creo que para todos hemos tenido un chorro de trabajo, pero es padre ver, yo creo que a todos ahorita aquí un viernes a las 8 de la noche platicando de energía, hablando sobre lo que nos apasiona, defendiendo lo que realmente pensamos en nuestros ideales. Entonces, es padre tener todo esto, que a pesar de pues, un gobierno que a lo mejor no nos escucha, que no nos ha escuchado, en el que pues nosotros proponemos, damos ideas, damos otras opiniones internacionales, comparaciones, cómo está el mercado, y aún así vemos que pues están reaccionando y a lo mejor se viene lo peor, ¿no? Va a ser, yo creo que un gran cambio. Por fin se desató lo que todo el mundo hablaba, de que les cayó al anillo al dedo. Vamos a ver ahora qué sigue en las próximas semanas, vamos a ver qué sigue de cambios regulatorios, se van a ver muchos cambios regulatorios, pero creo que con el expertise que tenemos ahorita, el tecnicismo que estamos manejando, vamos bien. Y para aterrizarlo en términos de energía renovable, que a lo mejor a mí me gustaría tener un primer punto, no nos olvidemos de cuál fue la coyuntura de todo este problema, que fue el acuerdo del SENACE, cómo lo pasaron, seguido de la política energética de la CENER, cómo lo pasaron, cómo hicieron el atropello de las instituciones, les valió. Hoy veíamos cómo en el juzgado se estaban peleando porque una serie de errores que la verdad son de niños de secundaria. La verdad, pena para todos los técnicos que están allá en el SENACE, porque sabemos que es una gran institución técnica y que siempre se han apegado a los lineamientos del mercado y siempre nos han ayudado como industria para solventar nuestros problemas que tengamos en el momento de la interconexión. Pero es muy raro y difícil, yo creo, que describir este momento, pero sin duda lo podemos aprovechar. Bueno, gracias. Yo quisiera aventarme un poco de este asunto del SENACE, porque creo que no todo el mundo sabe qué está ocurriendo o cuál es lo que entendemos está sucediendo. Como saben, el SENACE está recibiendo el combate de distintos participantes del mercado al documento que publicó hace 2 semanas, este acuerdo que efectivamente estaba limitado al tema del coronavirus y que está además motivado fundamentado a través de la declaración de emergencia correspondiente. Bueno, y lo que supimos el día de hoy es que el SENACE está intentando, lo que era de esperarse, evitar la suspensión que varios de los amparados estaban solicitando entre los distintos jueces. Pero este hecho pues, requería que presentara un trámite de manera completa ante el juez correspondiente. Sin embargo, esto pues no necesariamente está ocurriendo. Parece que estamos en una coyuntura en donde el SENACE puede haber tirado el balón, puede ser que haya incurrido en un fumble porque aparentemente no cumplió con las formas completas para alcanzar este objetivo. ¿En qué específicamente? Bueno, ahorita todavía es a lo mejor una conjetura. Algunos de mis colegas del colectivo We Tweet Energy probablemente lo saben con precisión. Hasta donde se puede confirmar en el momento, el hecho es que distintos miembros del SENACE estaban causando una insistencia, un poco de alboroto, digamos, afuera del juzgado correspondiente, tratando de corregir lo que parece fue un error de procedimiento. Esto es sin duda algo complicado, algo complejo, algo hasta cierto punto un poco triste. En qué haya consistido lo sabremos bien poco a poco. Si sí hubo un error de procedimiento, pues pareciera que no queda nada más que entender que el juez va a tener que conceder la suspensión definitiva y correr todo el procedimiento judicial con el acto suspendido. Y eso seguramente nuestros colegas abogados en el colectivo
nos lo podrán explicar mucho mejor. Hasta aquí dejo esta participación inicial y muchas gracias, amigos. Bueno, voy a dar un poquito de cómo se llama, de preámbulo, de contexto a este tema de la cuestión legal que está sucediendo ahorita y que, como bien dijo Eli, sucedió en la mañana, mediodía, un hecho peculiar, ¿no? Yo creo que es digno de un buen becario. Contextualizando un poco, y antes de darle el uso de la voz a nuestro amigo Daniel, que él trae un tema bastante interesante respecto de criterios de los órganos reguladores y los jueces. Bueno, como yo lo comentaba en el hilo que redacté hoy por la tardecita, ahorita en este momento se le concedió a las empresas una suspensión provisional. ¿Qué es esto de la suspensión provisional? Es vamos a suspender el acto reclamado, que en sí es el acuerdo del SENACE, durante el procedimiento de amparo, es decir, en lo que se estudia todo el fondo del asunto. Pero para eso el juez de distrito, bueno, en este caso es un tribunal unitario especializado, quien va a determinar también una suspensión definitiva. ¿Qué significa esto de la suspensión definitiva? Bueno, la suspensión definitiva entra un poquito más al fondo del asunto, ¿sí? Y revisa ciertas reglas que establece la propia ley de amparo para la procedencia de esta suspensión definitiva, y es, digamos, de alguna manera sí nos podemos dar una idea de lo que va a suceder más adelante con la sentencia. No quiere decir que se resuelva el fondo, sino que simplemente nos puede dar una idea, nos podemos ahora sí que proyectar a lo que va a suceder en la audiencia constitucional dentro del juicio principal, ya que esta cuestión de la suspensión es un pequeño juicio dentro del juicio completo de amparo, ¿sí? Entonces, ya con esta suspensión definitiva, quiere decir que se dé o no se dé ¿cómo se llama? El otorgamiento del amparo, hasta la sentencia se va a suspender definitivamente los efectos jurídicos y técnicos que conlleva este acuerdo, es decir, pues que paren, pues obviamente toda la operatividad de estas centrales generadoras. Entonces, también la Comisión Federal de Electricidad, ellos en calidad de terceros interesados dentro del juicio de amparo, porque no tienen una personalidad como tal, es decir, no son involucrados directamente dentro del juicio, sino que son una parte con un interés, ya que pues el acuerdo fue creado para ellos, ¿no? Entonces, con este interés legítimo, ellos oponen un recurso de queja, que es un medio de impugnación en contra del acuerdo que emite el tribunal para decretar la suspensión provisional. Y aquí fue donde, según hasta donde yo tengo entendido, pues a los abogados del SENACE y de la CFE se les barrió presentarlo ante la autoridad competente, es decir, lo presentaron en un juzgado que no era. Digo, ese es un error de novatos, y bueno, a raíz de esto pues intentaron de alguna manera extrajudicial o extraoficial suspender la audiencia que se llevó hoy, en donde pues ya el día de hoy, tal vez el día lunes, ya le resolverán en definitiva esta suspensión a estas empresas. Entonces, esto fue lo que sucedió hasta el momento. No se ha terminado, ya lo vamos a ver más adelantito, quizás la próxima semana en la audiencia constitucional, que es la que realmente es donde el tribunal se va a someter al estudio de todos y cada uno de los puntos que controvirtieron las empresas, ¿sí? Entonces, ahí, a partir de ahí, pues, se va a emitir una sentencia. Y la parte interesante que yo comentaba es un tema de cuando, en el caso de que se les conceda el amparo a estas empresas, independientemente de la figura que vaya a tomar este amparo o esta resolución del amparo, si se les concede, pues va a venir el tiempo de la ejecución, es decir, ahí es donde viene otra parte toral dentro de este procedimiento, es donde ya ahorita hasta ese punto ya tiene una responsabilidad administrativa y se maneja de manera adecuada por los abogados, se puede ir hasta la vía penal, ¿no? Entonces,
independientemente de eso, se tiene que dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia en sus términos en el momento en que se emita. Y bueno, yo ahí comenté en Twitter hace rato que incluso se ha dado la destitución y puesta a disposición de funcionarios públicos ante el Ministerio Público de la Federación por el incumplimiento de las sentencias. Entonces, pues vamos a ver cómo se pone esta historia, esta telenovela todavía no se termina, y la verdad es que el tribunal, pues el día de hoy demostró un temple que no se veía desde hace tiempo en el Poder Judicial. Y es lo bueno, que finalmente el Poder Judicial está demostrando, al menos ahorita, una autonomía en su operatividad. Vamos a ver cómo resuelve ya el fondo del asunto, y pues eso va a depender mucho de cómo hayan planteado la litis, es decir, la demanda cada una de las empresas. Bueno, si me permite, Santiago, ahorita alguien mencionaba muy bien ese artículo de Reuters que le hace una entrevista a Manuel Barlet, donde reconoce de una manera bastante abierta, en términos judiciales es un error, graso error, de reconociendo justamente cuál es la motivación que quiere que en ese caso todas las energías intermitentes, las renovables, paguen justamente la tarifa de respaldo, lo cual obviamente los pondría en otra situación completamente diferente. Pero bueno, creo que ahorita podemos platicar tanto de la parte legal, sobre todo la parte comercial, de la implicación que tiene y por qué. Seguramente por ahí andará Paul, y nos podrá justamente mostrar de lo que había escrito hoy acerca de los costos de transmisión y todo. También Daniel estaba diciendo justamente de María José, que es la que trae el tema de los criterios judiciales. Si andas por ahí, María José, así que el micrófono es todo tuyo. A lo mejor como antes, como para dar un contexto y para darte la introducción, María José, me gustaría hacer como un pequeño breviario, ¿no? Que me parece perfecto. Y creo que podemos empezar por la parte de qué tan importante es en materia internacional, y con esto te quiero, porque me gustaría escuchar tu punto de vista en esto, es qué tan importante es en materia internacional esto. Yo creo que para mí mismo, hoy aprendí en esta semana una cosa muy importante que al menos yo no sabía en temas de materia de derecho público, derecho internacional, que es que tú no puedes tener dos procedimientos abiertos, uno aquí en Estados Unidos, uno en México y otro en Estados Unidos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo si tú estás demandando. Eso creo que es algo interesante. Y otro ejemplo muy en particular que creo que tienen que tomar en cuenta mucho todas las empresas es: no puedes tener un juicio abierto y estarle supliendo al Estado mexicano a algún suministro. Por ahí alguien me hizo referencia de un caso de Siemens, de las turbinas, en el que estuvo participando en una licitación por México en un conjunto de empresas, y es un caso de derecho internacional muy particular y me gusta mucho porque es el que agarras a Siemens en un conglomerado con varias empresas, creo que era de petroleras. A lo mejor, Gonzalo, tú sabes un poquito más ahí. A mí me contaron más o menos la historia, en el cual Siemens se quería salir ya de ese consorcio porque justamente estaba licitando para otras obras para Pemex, y por tener esa licitación de controversia internacional, por no respetar las inversiones, lo limitaron. Entonces, a mí esto en particular me llamó mucho la atención en este momento, y a lo mejor me parece sería bueno que abordaras por ahí, por ese tema, en temas a lo mejor un poquito más aterrizados a la práctica. Hola a todos, perdón de nuevo la interrupción. María José trae preparado para todos ustedes. Ella es experta en telecomunicaciones y competencia, y más bien lo que piensas hablar es lo que habíamos dicho sobre la judicialización. Pero sobre lo que comentas, Eli, yo he estado estudiando un poco el tema y he estado en contacto con algunos colegas que se dedican al derecho internacional, y creo que es muy válida tu preocupación y de hecho la postura, ¿no? O sea, como que estamos directamente escuchando en las redes, etcétera, sobre los temas del amparo, sobre los temas de los jueces, sobre los temas de nuestros tribunales federales. Pero ya estos temas, y digo, si recapitulamos un poco, desde el acuerdo de los CERS, en el que, digamos, hay un cambio de reglas importantes y pudiera ser el parteaguas de la judicialización y en el cambio de reglas en el sector energético. Después viene el acuerdo de SENACE, que, digamos, eso es lo que están platicando Santiago sobre las suspensiones y todo esto. Y ahora el tema de CENER. Pudiéramos encontrar un patrón o un parámetro que pudiera llevarse a tribunales internacionales, incluso a reclamarse como especie de expropiación indirecta. Me parece que en otras ocasiones ya lo han platicado mis colegas abogados aquí,
en el sentido de que es una expropiación indirecta. Si bien no te quito el asset, no te quito el activo, si hago nugatorio tu derecho a utilizarlo. Es decir, las reglas con las que tú invertiste, los economics con los que tú planeaste, ya no van a ser los mismos. Y si bien yo creo que ahorita estamos lejos de llegar a eso, porque todavía no se nos ha quitado un permiso, etcétera, estamos pasando a eso. Ahora, veo la cara que me hace Elie, y creo que no es todo. O sea, dentro de las violaciones en el derecho internacional, no solamente es la expropiación indirecta la que se puede argumentar, también se pudieran argumentar tratos discriminatorios bajo los tratados internacionales de inversiones, ¿no? Entonces, sí, creo que hay bastantes elementos en las declaraciones públicas, en las propias motivaciones de los acuerdos, creo que son muy claras en el sentido de proteger, hablar de soberanía energética, soberanía nacional, etcétera. Creo que hay bastantes elementos para el derecho internacional en ese sentido. Y digo, seguramente aquí hay muchos más expertos en temas internacionales o de mercado. Hay que recordar el ejemplo de España, ¿no? España tuvo en 2007 un impulso a las renovables. Después, por un tema de políticas públicas, 2018, 2017, hay un frenón a este desarrollo. Y ahorita pues están inundados en arbitrajes de inversiones con fuertes penalizaciones. Y justo es un poco la participación de María José, pero más en el terreno nacional. La semana pasada les adelantaba y con mucha tristeza les decía, parece que nuestro sector energético se nos está yendo a las manos, se nos está yendo a los tribunales. Entonces, digamos, la especialidad de ella es justamente esos criterios judiciales a la luz de un sector tan técnico como en este caso es el energético. Si pudieras, Majo, adelante. Sí, justamente este tema de la, pues ya la judicialización que se va a llevar a cabo tanto en el terreno nacional como en el terreno internacional, pues ciertamente va a depender mucho también del criterio de cada uno, pues de los países, de cada uno de los jueces, incluso el estilo de revisión y de qué es lo que se le ponga sobre la mesa a los jueces o qué es lo que se vaya, digamos, dónde vamos a poner el acento en la defensa que van a realizar las empresas, en este caso, pues, de energías renovables. Entonces, lo que yo les quería comentar un poquito hoy es justamente sobre el papel tan relevante que van a comenzar a tener los jueces en estos temas en el sector energético, pero que no se nos olvide que una cuestión muy importante y que pocas veces se toma en cuenta, la verdad, es que junto con la judicialización llegan ciertas reglas de interpretación, que en este caso una muy importante es la aplicación de la regla de la deferencia judicial, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con deferencia judicial o que los jueces tengan tanto respeto, digamos, por el criterio de la autoridad? O si, en dado caso, debería preocuparnos que los jueces adopten una postura diferente al momento de que revisen estos acuerdos de CENER y de SENACE, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues, platicarles un poco, o sea, la deferencia se ha estudiado y se ha aplicado en diversas jurisdicciones y por lo tanto, pues no debería extrañarnos que incluso jueces nacionales e internacionales la comiencen a aplicar y que básicamente se refiere a que los jueces le otorgan un peso considerable y casi decisivo al criterio de la autoridad, ¿no? En pocas palabras, y, o sea, puede sonar como malas noticias, pero en pocas palabras es casi como darle la razón por default a la autoridad cuando nos encontramos ante ciertos espacios de discrecionalidad. Por ahí veía que el acuerdo de confiabilidad de la CENER incluso resaltan en negritas que ellos emiten este acuerdo en atención a su facultad para intervenir y regular sobre el sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces ahí podemos identificar de manera muy clara que estamos ante un espacio o un ejercicio de una potestad discrecional por parte de la autoridad. Y ahora, la deferencia no solamente se reconoce cuando existen estos espacios de actuación, sino también cuando los jueces consideran que las autoridades tienen experiencia comparativa, y con ello me refiero a que seguramente la CENER, el SENACE, o la CRE o el CNH tienen mayor conocimiento técnico y especializado sobre estas materias. Y algo que me gustaría recalcar es que la deferencia como regla de aplicación en los tribunales no surge nada más porque sí, sino que se justifica en teoría en un principio de división de poderes, ¿no? O sea, los jueces entienden que ellos tienen, no deberían tener cierto acceso a diálogos tan técnicos o tan politizados, digámoslo así, o
digamos, para definir o interpretar ciertas normas que al final van a impactar en sectores tan técnicos y en el mercado, ¿no? Y donde además existe, pues, una clara habilitación legal para que la autoridad intervenga con cierta discreción. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque les digo, esto podría sonar como una mala noticia, ¿no? Que los jueces sean deferentes. Algo que yo me gustaría aportar es que la deferencia no debe entenderse como un cheque en blanco para la arbitrariedad, sino que debe ser aplicada de manera muy cautelosa y bajo ciertos supuestos únicamente. O sea, una vez que que el juez se percata que estamos ante ciertos ejercicios de facultades discrecionales, la deferencia únicamente tendría que ser el resultado, digamos, de un ejercicio razonado por parte del juez. Y para ello tendría que ver que a la luz del ejercicio de esa discrecionalidad por parte de CENER, CENACE, se ejerce con ciertos límites, como pueden ser legalidad, interés público, buena fe, proporcionalidad, razonabilidad, y que no exista desvío de poder. O sea, es básicamente obligar al que el juez se cuestione si ese acuerdo, si esa nueva política que se está tratando de implementar es razonable, es proporcional, o si había otras medidas, digamos, menos lesivas a derechos fundamentales que pudieron haberse elegido, ¿no? Y es importante tener en cuenta la deferencia porque podríamos estar viendo en el futuro que esta regla, además de que tiene una base, digamos, de derecho muy sólida, al mismo tiempo puede ser una postura muy cómoda o puede ser una salida muy fácil para los jueces al momento de analizar cuestiones tan técnicas o tan especializadas a los que ellos no tienen acceso, o incluso por un tema de falta de recursos, ya sea, pues de conocimientos, pero también por falta de tiempo, ¿no? Entonces es muy común encontrar incluso en tribunales especializados de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, que supuestamente surgen como jueces especializados que sí tienen estos conocimientos, digamos, para controlar los actos de IFT o COFECE. Incluso en esos ámbitos se ve que la deferencia es una postura frecuente por parte de los jueces. Entonces es importante discutirlo porque, digamos, la forma en cómo podemos observar o cómo podemos limitar esa postura deferente es que las personas que estén, digamos, litigando estos asuntos ante tribunales le pongan más énfasis, digamos, sí en cuestiones, en aspectos de forma que al final pueden convertirse en cuestiones de fondo, pero sobre todo tratar de cuestionar el por qué y el para qué la autoridad está actuando de esa forma, ¿no? Que es justamente atender estos criterios de razonabilidad y de proporcionalidad, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que yo les quería compartir. No sé si tengan como alguna duda o algún comentario respecto a esto que suena como muy controversial. Oye, María José, está muy interesante lo que estás diciendo justamente por esta parte de la deferencia, pero cuando lo llevas a un esquema un poco más abierto y más grande, ahorita, por ejemplo, alguien hablaba de la parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, pero incluso puedes hablar justamente de los cambios de criterios en la parte del despacho, que es una de las afectaciones mayores. Eso lo puedes incluso poner por el lado de derechos humanos. La pregunta es si vale la pena justamente también, porque yo, a la forma en que yo lo estoy viendo, y yo no soy abogado, yo soy más hacia la parte comercial, y es ahí donde utilizaría precisamente a los abogados, es de que lo vas tendiendo una estrategia en diferentes palmos, lo vas poniendo de derechos humanos, lo vas poniendo la parte administrativa comercial, de procedimiento, empiezas justamente a tener una estrategia de multiniveles precisamente para atacar todo tipo de criterios. Ahí, por ejemplo, en la parte de derechos humanos tendría, pues, aplicable la parte de la deferencia, hasta donde yo entiendo no, pero así que tú dinos tu opinión. No, sí, tocas una cuestión muy importante, o sea, justo cuando ya, que es una muy buena estrategia plantearlo en términos de afectaciones a un derecho fundamental, o por ejemplo, la deferencia tampoco se justificaría cuando existan, cuando se involucren, por ejemplo, con categorías sospechosas, donde ahí sin duda el escrutinio debe ser estricto, ¿no?, por parte del juez. Sin duda, creo que algo muy importante, o sea, como les decía, es poner el acento en cuestiones de fondo, claro, sin olvidar las cuestiones de forma, pero a medida que la autoridad o que esta administración vaya
pues aprendiendo, vaya respetando ya los procesos de mejora regulatoria, mejorando sus procesos, o sea, digamos, blindándolos en aspectos de fundar y motivar. Quizás va a ser menos relevante atender a esas cuestiones de competencia o de la forma en cómo se emite ese acto administrativo, sino el para qué y el por qué, o sea, decir, ¿realmente es proporcional? ¿Realmente atiende a una finalidad de interés público o está intentando beneficiar a solamente a un agente dentro del mercado? ¿No? O sea, eso es lo que me gustaría como que pues compartir un poco, o sea, que normalmente pueden existir, digamos, en estos sectores tan especializados puede existir una salida fácil o rápida para los jueces y decir, pues es que yo tengo que ser deferente porque el criterio o a quien le toca aquí más bien a definir la política energética del país es a la CNER y no a mí, ¿no? Entonces, es una cuestión que hay que tener en cuenta. No sé si con eso respondí tú. Sí, no, sí. De hecho, sí. Ahí el corazón realmente, y sé que todos los abogados me van a odiar, pero tengo que hacer la pregunta porque yo la he estado viendo mucho allá afuera, tanto en medios de comunicación como el público más común, si lo quieren llamar así. En su opinión, ¿están viendo justamente una independencia creíble del Poder Judicial o simplemente vamos a ver esta deferencia diagonal, jugar en este caso, con el Poder Ejecutivo? Esa es una pregunta de implicaciones amplísimas, obviamente. Bueno, ya desde el plano de los trancazos judiciales, finalmente es parte de mi chamba. Yo siempre me he dividido en dos, entre la consultoría y el tema de cómo se llama, y el tema litigioso. Y esto que comenta Majo es súper importantísimo. Yo lo he visto en otras materias, lo he visto en casos particulares de mi trabajo, e incluso, pues finalmente el juzgador aquí en México, eso es lo padre lo padre en cierto sentido como para la práctica profesional de la libertad o la autonomía de criterio o de aplicación del mejor derecho, porque finalmente hay un tema ahí que está establecido en la propia Constitución y en tratados internacionales, que lo voy a resumir en eso, que es la aplicación del mejor derecho, que es una ponderación universal, o sea, una ponderación universal de todo el contexto, ¿sí? Obviamente documentado, ¿sí? Estaban comentando ahí hace ratito, es que una opinión de la COFECE no puede tener una trascendencia jurídica. Momento, sí puede tener una trascendencia. Si el día de mañana, el día lunes, la COFECE emite una opinión respecto de estos procesos, ¿sí? Cualquiera de los litigantes o cualquiera de las partes, ya sea el quejoso o el ¿cómo se llama? El tercero interesado, puede ser la autoridad responsable, ellos pueden tomar lo que les convenga y exponerse al juzgador, y obviamente el juzgador también de manera oficiosa, con esa libertad que tiene de aplicación del mejor derecho que está establecido en el artículo 133 en correlación con todos los demás tratados internacionales, y con el puchoncito que le puedan dar los litigantes también, porque finalmente el juzgador pues no se puede salir de la línea de la realidad del proceso, ¿sí? Sin embargo, él puede tomar este documento emitido por la COFECE, que si bien es cierto no es vinculante, y en su momento, al momento de estudiar todo el asunto, y le sirve esta opinión de un órgano técnico sobre una actividad regulada con aspectos técnicos en un 80% y el resto son legales, estamos hablando de que son actividades sumamente complejas, abordándolas desde el aspecto técnico comercial y técnico operativo, ¿sí? Y tenemos estas autoridades de respaldo, y justamente lo estábamos platicando con Daniel y con Darío, otro buen abogado en materia administrativa, en días pasados, de esa gran libertad que tienen los juzgadores, y ahorita los juzgadores van a hacer valer esa parte, en donde toma este documento y lo puede aplicar y otorgarle esa vinculación, pero ya obviamente con, digámoslo en palabras, voy a ser un poco parco, pero con la bendición del juez, ¿no? Entonces, Santiago, a ver, déjame hacerte una pregunta, y fíjate, aquí María Serna, si quieres entrarle adelante,
Pero ella lo hace muy bien, ¿eh? O sea, aquí también tenemos elementos que nos hacen dudar justamente de la independencia del Poder Judicial, ¿no? Vimos cómo simplemente con literalmente, como se conoce en la parte del sector público, con un pequeño recargón del águila, vimos cómo renunció un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. La amenaza creíble de otros aparatos del Estado, llámese Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, bla, 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 el mismo apunte y dedo flamígero del púlpito presidencial. También los jueces, a final de cuentas, son seres humanos sujetos a presiones, a deseos. La pregunta yo creo que es ruda, es complicada, porque les estoy diciendo que duden de la materia que más aman. Sí hay una independencia creíble del sector del Poder Judicial, o tenemos que esperar justamente otras avenidas, porque incluso la estrategia legal tiene que ver de que si los tribunales mexicanos no son confiables, te vas a otras jurisdicciones. Fue así que lo que les comentaba ahorita por el chat, los jueces que concedieron esta suspensión son los jueces especializados en materia de competencia económica. Estos amparos fueron diseñados con argumentos de competencia económica justamente para que cayeran en jueces especializados, porque pues, se considera que los que son genéricos pues no tienen tanto entendimiento técnico, sobre todo de sectores regulados. Entonces, bueno, esta fue una primera estrategia. Veamos si las demás van a seguir este camino de competencia, digo, en algún momento se van a saturar o algunas no procederán en esos juzgados y tendrán que irse a unos genéricos. Y también lo que comentabas, justo eso es una cosa que yo he escuchado un montón, la gente preparando amparos, preparando pues algún remedio legal, y justo con la preocupación esta de, bueno, ya tenemos a Medina Mora, que renunció por una cuestión de que empezaron a hacer una investigación de la UIF, pero también tenemos algunos magistrados que empezaron a pues, tener que renunciar, o de pronto pues, casual les toca a él conocer de una suspensión que afecta a Santa Lucía, y de pronto pues, la UIF le empezó una investigación. Entonces, pues justamente lo que comentaba aquí María José, yo creo que el hecho de que el Poder Judicial empiece o no a aplicar estas deferencias, pues parte puede ser por su independencia y por las facultades que tiene, que crea que es aplicable, y parte porque ya sabe, bueno, ya ni siquiera te lo tienen que iniciar, ya mucha gente tiene incluso el miedo, ¿no?, de empezar a dictar resoluciones que van a venir en contra. Ahora, nosotros no tenemos tribunales especializados en materia energética, entonces sí es importante que busquemos las vías de la gente que más entiende pues de los sectores regulados, porque en uno muy genérico yo estoy casi segura que pues simplemente ni se lo tienen que decir, ya le tiene miedo a la UIF y seguramente no va a empezar por ahí. Digo, yo en lo particular, digo, sí es una cuestión real y creíble esa presión o ese recargón que dices. Es una de las tristes realidades, pero cuando te vas a un litigio, yo siempre trato de ¿cómo se llama?, de mentalizar a los clientes en esta parte, ¿no?, de las complicaciones que puede haber, de que deben de tener esa ¿cómo se llama?, ese chip integrado. Y también ese punto que hablas de cómo se llama, de la existencia de otros mecanismos internacionales también, digo, no estoy peleado con ellos. Sin embargo, lo que sí es muy dable señalar aquí es que en materia internacional, nuestros tratados internacionales respecto a la aplicación de procesos judiciales nos constriñen primero a agotar todos los mecanismos de derecho interno. Por eso es que, por eso se vuelven tardados, porque tienes que agotar todas las instancias. Ahora sí debe de haber una definitividad, es decir, tienes que agotar todo lo que tienes aquí. Si aquí ya no te asiste ningún derecho y está la situación, existe una situación así como la que planteas, ¿no?, de un recargón por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o cualquier otra dependencia, o el propio presidente, pues ya puedes brincar al tema internacional, pero voy a lo mismo, o sea, es un tema de que primero nos debemos de agotar el derecho interno antes de brincar a esas instancias. Y si estás agotando ahorita el derecho interno, que es lo que están haciendo estas empresas, pues debes de irte con todo y hasta donde tope, porque finalmente todo lo que hagan ahorita las empresas
si por alguna razón, motivo o circunstancia se tienen que ir al plano internacional, todo esto les va a servir y es un precedente. Y aparte, bueno, allá a nivel internacional estamos hablando que es la aplicación del Common Law y el tema de los precedentes pesa bastante. Entonces, sí tienes que agotarlo y trabajarlo sumamente bien aquí, agotar todas las ¿cómo se llama? Las posibilidades. Me están comentando ahí en el chat, es que tengo un pensamiento muy legal, es que finalmente soy abogado y tengo que agotar todas las posibilidades en favor de mi cliente. O sea, no me puedo ir por un tema de, no, es que si la unidad de inteligencia financiera investiga a mi magistrado, no, pues ya tiro la toalla. No puedo. O sea, en primer lugar está la responsabilidad del litigante, porque no estás cobrando 3 pesos por un amparo de estas características, ¿sí? Y también porque finalmente no nada más te tienes una responsabilidad ética, sino también una responsabilidad legal, también te pueden llevar a la cárcel. O sea, como abogado estás con un pie en la cárcel con este tipo de asuntos. O sea, hay una responsabilidad muy, muy grande, muy fuerte, y tienes que agotar todas estas líneas. Y obviamente, pues, el derecho mexicano es tan rico y tan padre, pues que tienes una serie de ¿cómo se llama? Un abanico enorme de posibilidades para evitar o al menos contrarrestar los efectos de este tipo de acciones extrajudiciales o extraoficiales que sí son una realidad, desgraciadamente. A la pregunta que tú haces expresa, Gonzalo, de hay una independencia judicial, es una independencia relativa. O sea, así. Es una independencia relativa, pero la hay y hay que aprovecharla. Pero bueno, de alguna manera hoy vimos un evento, o hemos visto en estos últimos días un evento que lo hace cuestionar. Es decir, estamos en un mundo, en un Estado de Derecho que funciona, pero de todos modos aparece el señor Bartlett a decir que sí, fueron ellos los que desde hace tiempo estuvieron planteando las necesidades de estos cambios, a decir que sí, fuimos acá, porque pues el hecho es que las centrales, particularmente no hablo de las limpias, pero hablo de esas centrales que son afectadas con el acuerdo, pues no nos pagan por la potencia que nosotros estamos poniendo en el sistema y la confiabilidad, y pues eso no lo puedo permitir. Es decir, yo coincido plenamente con Santiago. Él nos ha ayudado en este y en otros episodios de este OpenMIC a entender con precisión la importancia de las formas y cómo no debemos nada más de asumir que las cosas se van a dar, sino que hay que ejercerlas y hay que confiar en el sector energético mexicano, perdón, en el sistema judicial mexicano. Pero híjole, cuando uno oye esa, no solo arrogancia, sino ese desdén por el Estado de Derecho, ese no darse cuenta de que está haciendo un acto violatorio a las propias responsabilidades del funcionario público, pues uno no puede sino sorprenderse mucho. Y además agregaría que es pues todo un tema que además no hemos explorado del todo en esta sesión. El propio acuerdo es violatorio de la Constitución. Esa cosa que él dijo, y me corregía hace rato Gonzalo, no desde hace 2 administraciones, sino que Bartlett lleva 3 administraciones diciendo que estos proyectos eléctricos son violatorios de la Constitución, pues a mí me parece que no la he leído y no la he entendido bien. En contraste, esto que se está haciendo en este momento efectivamente es violatorio de la Constitución, porque ahí se establece que todas las energías tienen igualdad de condiciones. Se establece también que no hay ningún tipo de actividad restringida para el Estado en temas eléctricos más que la transmisión, la distribución y la generación nuclear. Es decir, de veras que estamos en el mundo al revés. Majo, Daniel, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí le tienen fe a nuestros magistrados o creen que vamos a ver un pragmatismo que no hemos visto en otras partes? Yo creo que no nos queda de otra, Gonzalo. Yo creo que entiendo las posturas tanto de María Serna, tanto de David y de Santiago, que hay muchos elementos de facto que están orillando a pensar otras cosas, pero creo que hay elementos que nos deben de dejar al menos por ahorita tranquilos, y creo que también en eso muchos de nosotros que nos dedicamos a la consultoría, a la asesoría de clientes, debemos de ser positivos en ese sentido, debemos de ofrecer soluciones con
con las instituciones que tenemos, también ser muy conscientes de las limitantes que tenemos, pero creo que este tipo de discusiones, y creo que también por eso aproveché a platicarle de esta vía a Majo, que nos platicó esto muy general de la diferencia. Creo que este tipo de discusiones son muy válidas para entenderlas desde el punto de vista privado. ¿Cómo le hablo a un juez? Y digo, a mí estos temas siempre que los platico con ella me parecen fascinantes porque al final de cuentas es un lenguaje, y nosotros como abogados, como técnicos, somos interlocutores en este tipo de disputas con los jueces. La semana pasada yo les platicaba de mis ideas de los principios del derecho energético. Bueno, pues podemos utilizar este tipo de principios, utilizar ese tipo de lenguaje para poderle dar a entender al juez cuándo es razonable una medida y cuándo no. Y eso es muy importante, porque a lo mejor, digo, Majo no conoce muy bien el sector eléctrico, pero ¿cómo le dices a un juez? A ver, es que la CENER ponderó más bien le está dando mayor peso a la confiabilidad con estos argumentos técnicos sobre el despacho eficiente. ¿Cómo le dices a un juez? Es que hay otras medidas en medio, o es que el principio es este. Creo que en eso tenemos que ser muy responsables. Creo que si dejamos toda la evidencia en el proceso judicial bastante sólida, no nos puede ayudar. Y eso también es una recomendación para todas las empresas. Digamos, afuera hay bastantes colegas que ofrecen soluciones muy fáciles, ¿no? Es como, pues se brincaron con AMER, ahorita lo tumbamos. Pero la realidad es que en este momento de prácticamente una guerra en tribunales que se va a dar en el sector energético, hay que ir más fortalecidos, no solamente en temas de forma, sino en temas de fondo. Y creo que esa discusión es muy importante. Digo, en medida en la que vamos subiendo en el nivel de los tribunales hasta llegar incluso a la Suprema Corte, creo que nuestra confianza debe de aumentar. Son personas, no me atrevo a cuestionar su reputación, son personas calificadas para ejercer el derecho, con bastantes estudios. En lo particular, he tenido la oportunidad de tomar clases con algunos, de trabajar con algunos, y creo que sí son personas que digamos están ahí por una vocación de servicio público. Y creo que sabiendo expresar los argumentos, el caso de la ley Bonilla es un ejemplo de una decisión de la Suprema Corte en algún momento delicado con una discusión así. Entonces, seamos positivos, Gonzalo. Yo creo que no nos queda de otra, y como abogados ser interlocutores en esa discusión. Sí, bueno, yo también coincidiría que pues lo único que nos queda en este caso sería ser optimistas, ¿no? O sea, tratar de confiar en nuestras instituciones y que los jueces van a actuar de una manera imparcial o independiente, pero justamente creo que es relevante empezar a hablar de estas posibles posturas, como puede ser la deferencia, porque al momento en que entendamos cómo poner sobre la mesa estos casos que pueden recaer en cuestiones muy técnicas o muy especializadas de difícil acceso para los jueces, al mismo tiempo es subirles la vara a ellos o de alguna manera como forzarlos a que, digamos, esa concesión de deferencia o de otorgarle un peso controlador al criterio de la autoridad sea mucho más difícil de hacer, ¿no? Y al final, pues no hay que olvidar que los jueces obtienen su legitimidad a través de la debida motivación, o sea, bueno, fundamentación y motivación. Entonces, creo que aquí sería muy relevante por eso tratar de digamos, entrar a este diálogo con los jueces a través de las cuestiones, pues, técnicas, pero en un diálogo muy digerible para ellos, ¿no? Y que no se vayan como con esta finta de que tienen que ser deferentes únicamente porque están ante una autoridad técnica, ¿no? Sí, fíjense, yo, para pasar ahorita rápido a otro tema, fíjense, yo lo veo muy chistoso. Todo lo que estamos viendo del acuerdo es todo menos una cuestión técnica. Lo veo más por una cosa de competencia económica, estamos viendo cosas de procedimiento, de derechos humanos. No lo veo tanto en la parte técnica. La parte técnica, incluso los propios manuales del SENA se le echarían por debajo de este propio acuerdo incluso, pero bueno, y eso hablando con algunos operadores. David. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, pues efectivamente creo que es un momento en donde podemos ir a empezar a revisar otros temas. Hemos estado un rato en el tema eléctrico y quisiera que nos fuéramos yendo como quedamos hacia el tema de hidrocarburos. También hay distintos elementos que están empezando a verse diferentes
principalmente porque la coyuntura está ocurriendo, porque en el mundo está modificándose ya un poco la demanda y las condiciones de producción de crudo. Y quisiera pasar con Adrián para que nos contaras, Adrián, ¿cómo estás viendo tú los avances? Adrián Calcaneo, a tus órdenes, déjame los micrófonos. ¿Qué tal? Un saludo a todos, espero que estén muy bien. No sé si me pueden escuchar bien, pero si no, encantado de la vida, qué bueno estar con ustedes. Lamento, estoy en el coche, entonces por eso parezco una película de terror. Pero un gusto saludarlos. Pues básicamente, ahorita el tema interesante que salió en la semana fue esta idea de este mercado alternativo de farm outs, del cual no se platica mucho. El enfoque se ha dado en la falta de farm outs que tiene Pemex con los campos que ellos mismos tienen. Solamente se hizo Trion, y Trion se espera que empiece a producir hasta el 2025, entonces ya no le toca a esta administración. Pero lo importante es hablar de este mercado secundario de farm outs, de las empresas que ganaron con las rondas y que por algún motivo básicamente pues el mundo cambió, o su perfil de riesgo cambió, por la cantidad de inversión que querían hacer es distinta, y ellos hicieron farm outs de sus rondas que ganaron. Entonces estamos hablando de Shell, estamos hablando de Total, y eso hace que nuevos participantes entren al mercado, y hay un mercado secundario de farm. La comparación esta semana con el mercado de estampitas del Mundial. O sea, nos enfocamos mucho en la gente comprando sobrecitos a Panini, y ese es como si fuera el único mercado, pero no nos estamos enfocando en el intercambio entre privados de estas estampitas que optimizan la operación, porque no tienes que ir a comprar más estampitas de las que necesitas. Y es básicamente lo que está pasando. Y es importante, sacamos un estudio en nuestra expectativa ahí de la operación en México, en aguas profundas, sea del 20% por las condiciones económicas. Pero este mercado secundario abre la posibilidad de que las personas que ganaron el nuevo perfil de riesgo, y que las personas que ganaron la ronda, los permisionarios, puedan aún así participar y seguir operando o haciendo el farm out y ganar dinero sin tener que dejarlo parado y sin tener que perder la licitación. Y eso es muy importante porque nos está mostrando cómo la reforma energética, la mano invisible de la economía, funciona automáticamente sin que el gobierno tenga que intervenir. Y lo que hace es que empresas con distinto apetito de riesgo y con recursos suficientes estén participando en México sin haber nunca licitado alguna ronda, que es importante, sobre todo en el intercambio tecnológico, y hace que no se muera completamente esta parte que es importante. Sobre todo, otro resultado de este estudio que hicimos fue que nuestra expectativa ahora es que todos los campos que está desarrollando Pemex, de todos los campos que está desarrollando Pemex, más del 50% no van a producir en menos de 5 años. O sea, piensen lo que está, aún con la aceleración que trae el gobierno, 5 años en términos políticos ya es otro sexenio. Y hay mucho del proyecto que trae Pemex que justamente es eso, que se sale de los 6 años ya. Estamos hablando de que, bueno, yo estoy convencido que Dos Bocas no va a entrar, no se va a completar en el proyecto. Pero aquí hay un choque entre la política y la realidad. Si las decisiones fueran tomadas 100% basadas en la realidad del mercado, pues habría muchos retrasos, pero aquí, por cuestiones políticas, del límite imaginario, pero cierto, que es el fin del sexenio, a pesar de que ya hay una barrera psicológica, pero al mismo tiempo real, donde mucho de lo que se está haciendo ya no se va a ver, y estamos entrando a un punto de no retorno donde ya, aún si se cambiase la estrategia, imagínense que Gonzalo tuviese la varita mágica y le hiciera un coco wash al presidente y a todos los demás y cambiara todo,
aún en el mejor de los casos, los resultados de ese nuevo plan ya no entrarían dentro de este sexenio. Entonces, eso es en detrimento del buen manejo de lo que es la política energética, porque ahora lo único que, como ya no me va a tocar a mí el beneficio, entonces mejor no voy a sacrificar políticamente mi plan y simplemente voy a meter el pie al acelerador y ojalá y salga algo de esto. Entonces estamos en un punto donde ya no conviene un cambio de estrategia íntegro, ya no tenemos tiempo. Entonces, lo cual lamentablemente yo creo que la perspectiva de producción de Pemex, sobre todo de la parte de TRI, de refinación sobre todo, ya ninguna estrategia es de corto plazo que alcance para el sexenio, porque ya es demasiado tarde o muy difícil, o sería, le tocaría lo último. Entonces, es una cuestión bastante peligrosa, sobre todo porque no se está invirtiendo en recuperación de reservas, no se está invirtiendo en las cosas que una empresa normal de petróleo invertiría sin tener las presiones de los sexenios, ¿no? Entonces, lamentablemente, el efecto de la falta de lo que está haciendo ahorita, a pesar de que ahorita sí se siente y se ve y con la baja de la calificación y todo, la mayor parte del efecto de lo que no se está haciendo ahorita ya le va a tocar al siguiente presidente. Entonces es una cosa que a mí me tiene bastante preocupado, sobre todo porque la recuperación del país y de la producción de hidrocarburos está bastante ven el caso de Venezuela con el petróleo más abundante del mundo, y ahorita se habla que se tendría que invertir $70,000 millones solo para darle la vuelta a Venezuela por la cuestión que está, a pesar de que tiene las reservas más abundantes. Eso habla de desgaste. Entonces, en México obviamente no creo que sean $70,000 millones, pero estamos hablando de que el tiempo apremia, y sobre todo que esto está acelerando, esta pandemia aceleró esta transición a nuevos combustibles. Entonces, la verdad, es preocupante, pensando a largo plazo, que es algo que al parecer el gobierno no está haciendo del todo, ¿no? Pero Adrián, a ver, estás hablando de que se nos acaba el tiempo, pero pues también ya se acabó el dinero, ¿no? Con la caída de la recaudación, las dificultades que tenemos con la calificación de Pemex. De entrada, simplemente para sobrevivir, pareciera indispensable que Pemex renegociara un enorme paquete de deuda inmediatamente. ¿Tú crees que Pemex va a estar en condiciones de encontrar nuevos prestamistas? Digo, yo sé que si en Argentina le están prestando a Kirchner, bueno, pues a lo mejor Pemex encuentra fondos. Pero en términos generales y en condiciones actuales, pareciera que Pemex tiene de dónde. Yo sé que para el presidente es too big to fail, pero ¿hay de dónde? ¿Hay margen de maniobra o ya más bien estamos viendo el inicio del fin? Mira, Gonzalo dijo algo en la semana muy, muy cierto. Todo el mundo, a las tasas que están pagando, siempre va a haber apetito para alguien que le preste dinero. Totalmente. O sea, estamos hablando de que si yo estoy regalando dinero a largo plazo por tener el préstamo, o sea, siempre alguien en bastante presión va a encontrar un usurero a tasas muy altas, ¿no? Y ese es de lo que estamos hablando. El problema es, volviendo a lo mismo, los que van a pagar estos préstamos van a ser los siguientes sexenios. Entonces, luego cuando dice, bueno, en realidad Pemex en sí ya no tiene margen de maniobra absolutamente, pero el gobierno tiene margen de maniobra. Y ya estamos hablando, mira, Pemex perdió una cantidad brutal, como ustedes saben, de dinero el año pasado. Y eso, a pesar de que el gobierno le inyectó muchísimo dinero, se habría perdido muchísimo más. Y este año, sobre todo el segundo trimestre, va a ser el peor de la historia. Abierto a decir que va a ser el peor de la historia de Pemex por la situación actual. Entonces, en realidad, Pemex no tiene mucho margen de maniobra. El que tiene margen de maniobra es el gobierno. Y lamentablemente, pues sí, como tú bien dices, si a Argentina le prestan, a México también le van a prestar. Pero ve, por ejemplo, Brasil, Petrobras, con calificación menor a Pemex, está pagando con préstamos con menor interés que Pemex. O sea, estamos hablando de que ya la realidad nos está involucrando independientemente de la calificación, ¿no?
los prestamistas no son ciegos y están cobrando por la prima, pero el problema es que el incentivo es a largo plazo. La administración de López Obrador no es la que va a pagar la mayoría de esta deuda. De acuerdo, pues mi tocayo David Shields bautizó esto como el potencial Pemex Proa. Gonzalo, ¿qué nos quisieras tú agregar a esta conversación? Mira, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención de todo lo que pasó esta semana, y creo que también redondean mucho toda la parte de los renovables. Creo de que lo que estamos viendo al día de hoy es simplemente una aberración para el sector. Justamente por ahí veo que está justamente Susana, veo que anda por ahí Fausto también. Cuando el presidente habla de que vamos a dejar reservas para las generaciones futuras, borró de un plumazo toda la exploración en México. Lo más curioso es de que eso, en términos, lo sabemos muy bien todos los que estamos, al menos de los que estamos en este grupo, ya la conversación ya no es en términos de cuáles recursos vamos a desarrollar en el futuro, sino cuántos recursos se nos quedaron en el subsuelo, cuánto va a ser ya la conversación. Excelente punto. Gonzalo, ese es un excelente punto. Las reservas se van a quedar en aguas profundas y en Shell. O sea, independientemente de lo que él quiera que hacer, al no desarrollar Shell y al no desarrollar aguas profundas, implícitamente está dejando la mayor parte de los recursos ya en el subsuelo. Exactamente. Y fíjate, una cosa, yo retomando mucho de lo que decía Adrián, justamente es el mercado secundario. ¿Cuánto podremos al día de hoy empezar a monetizar de las asignaciones ociosas? Aquí cito a mi querido Pablo Zárate, que se nos están quedando donde Pemex no tiene capacidad de ejecución ni tampoco financiera. Hay una que a mí me preocupa mucho, sobre todo en los siguientes 12 a 18 meses, que es que el Estado mexicano pierda la capacidad de seguir apoyando a Pemex. Porque absolutamente todo está banqueado en la idea de que el gobierno seguirá apoyando a Pemex sin importar el costo. México, lo sabemos todos, eventualmente podremos discrepar en el número de la caída que va a ser en este año para la economía mexicana, pero sabemos que va a ser brutal. Probablemente ninguno de los que estamos vivos al día de hoy ha vivido una experiencia similar a eso. ¿Cuánto va a ser la capacidad del gobierno para seguir apoyando a petróleos mexicanos? Todavía esa va a ser la pregunta clave. Yo la pongo más adelante de lo del Pemex Proa. Creo sinceramente que va a ser, o ya está hecho, que Petróleos Mexicanos, una buena parte de sus obligaciones financieras, llámese deuda o los pasivos laborales, pasarán a ser deuda pública para darle cierto nivel de viabilidad, pero eso no va a ser suficiente para poder rescatar esto. Me interesa mucho justamente la parte, y eso sería con lo que estaría cerrando yo esta parte, es de dónde estamos en términos de justamente la protección de las inversiones, ¿no? Yo lo decía justamente y cerraba con esa parte, la parte eléctrica. Yo no creo que este sea un tema técnico. Creo que justamente esto es un tema más de la ideología. Hoy podemos entender gran parte del acuerdo justamente como para darle una salida al combustor que están generando las refinerías mexicanas. Hoy que el presidente decía que la NASA era prácticamente neoliberal, pagada por Salinas, poco le faltó para decir eso, pues simplemente nos estamos dando cuenta de ese divorcio de la realidad objetiva por terceras personas a lo que está viviendo el presidente. Así que en ese sentido falta mucho, falta mucho y a la vez falta muy poco. A la gente otra vez, y creo que los que estamos aquí nos falta a veces, y yo soy el primero quizá en caer en ello, de que nos falta acordarnos de que eso es de largo plazo. Sexenios como estos van y vienen, estamos en cosas que son para 50 años o más, así que ahí es donde tendríamos que tener un poquito más de paciencia y pensar en el largo plazo. Pero parece que sí, el tiempo que se está perdiendo ese no va a regresar. El Instituto para Regresar al Pueblo lo Robado no nos va a regresar este tiempo que nos están robando, y entonces pasará lo que dicen, que es que se nos van a quedar tal vez estos 3-6 años de exploración perdidos, y al mismo tiempo seguimos con un sistema que sigue sin quedar suficientemente aceitado, en donde también, por supuesto, habrá que reconocer han existido muchos errores en el pasado, tanto derroches de la bonanza Cantarell como una ineficiencia con el uso de algunos de nuestros potenciales de gas natural. ¿Nos tardamos mucho en ejecutar esta reforma energética? Pues sí, yo creo que sí, debió de haber ocurrido tal vez desde el 2000, si no es que desde antes.
pero entonces ahorita traemos un desfase que nos va a causar un problemón. Y como decíamos hace una semana, todavía nos queda 75% del sexenio de Andrés Manuel López Obrador por delante. Entonces, tenemos un sistema nacional de refinación en problemas. No necesariamente tiene ya uno que incorporar el concepto de dos bocas para saber que estamos con un problema encima. Creo un buen momento en donde podríamos empezar a hablar también de otros elementos, pero antes necesariamente de salirnos, yo quisiera pasarle la palabra a Eric Salas para que nos ayude a hilar un poco todos estos puntos, tanto del presente como del porvenir, para vincular exploración con los distintos temas en materia de refinación. Eric, adelante. Hola David, buenas noches a todos. Solo me gustaría añadir algo al tema de exploración que ya a Gonzalo y Adrián precisamente planteaban. Hay algo, en la exploración hay que encontrar que el valor de la exploración, irónicamente, y es quizá complejo para quien no esté tan metido, no es solamente encontrar petróleo para producirlo. Hay que entender que las reservas petroleras per se funcionan para las operadoras y en particular para un país como una forma de garantía financiera con la cual sirven de apalancamiento a su vez para garantizar las operaciones, ¿no? Es decir, cuando se hace un nuevo descubrimiento y se lleva a las reservas ya probadas, esta puede ser ante una entidad financiera finalmente utilizada como un objeto de apalancamiento, en palabras llanas, como cuando una empresa hace un crédito hipotecario para así financiar sus operaciones. De la misma manera, una operadora, ya sea privada o nacional, puede utilizar las reservas, obviamente las ya probadas. Hay que acotar un poquito también que en la dinámica internacional, fuera de México, no existe tal concepto como las reservas 3P. Con las reservas probadas se puede utilizar esto como medio de financiamiento, ¿no? De ahí, eso era lo que quería sumar, David. Muy bien, muchísimas gracias, Eric. Bueno, a ver, pero entonces, yo siento que esos son los temas que hoy deberíamos de estar ayudando a discutir, entonces, que se analizara cómo es que las empresas y potenciales socios de Pemex en farm outs van a poder participar. Es decir, empezamos la administración escuchando que ya no existirían proyectos de farm outs. Después hemos avanzado escuchando ahora que, bueno, pues Pemex ya lo está empezando a reflexionar. Ya totalmente perdido Alfonso Romo y sus reflexiones, pero poco a poco y con la escasez de recursos, pues pareciera que el tema podría volver a ocurrir. Justo iba a querer ir contigo, Gonzalo, en reglas, en conveniencia financiera, en los temas hasta contables. ¿Tú percibes que el porvenir de los farm outs sí es nuevamente un tema a discutir o solamente va a volver a morir y a dormir en sus laureles? Adelante, Gonzalo. Te lo pongo de esta manera, y de hecho justamente hoy hacía una reflexión al respecto. ¿Alguien ha visto los CCIEs? Digo, ahí estaba radicando el incremento de los campos marginales, campos maduros de esta administración. Iba a ser justamente esa la producción base sobre la cual se iban a montar los nuevos descubrimientos, que eran los campos prioritarios. Ya llegamos a mayo del 2020 y no hemos visto ni nada. Sabemos justamente de que les fue muy mal en el roadshow y toda la cosa. Fíjate, contestando ahora sí a tu pregunta, yo no soy nada optimista, sinceramente. Comparado con la materiabilidad, porque otra vez que las oportunidades mexicanas tienen que ser globalmente competitivas para verdaderamente tener un acomodo en los portafolios globales de las empresas. Si algo aprendimos de este colapso de marzo y de abril, fue que hay demasiado petróleo en el mundo, hay demasiado. ¿Cuáles van a ser los proyectos para que puedas desarrollar uno? La verdad es que tienen que ser al menos atractivo en volumen, y después nos metemos a las partes fiscales para ver si vale la pena desarrollarlo o no.
La realidad es que México no tiene atractivo fuera de Tampico, Misantla y algunas zonas de aguas profundas, pero otra vez los tiempos ya juegan en tu contra. No vas a poderlo desarrollar rápidamente aguas profundas, y por el otro lado, si quisiera desarrollar masivamente el shale, nos hacen falta todas las cadenas de suministro que tampoco tenemos. Agreguémosle todo lo que vivimos en los últimos días de esta prohibición puesta a rajatabla por el presidente López Obrador de que no habrá fracking. Señor, siga habiendo fracking, no se haga guaje. Lo están haciendo en Amatitlán, en Presidente Alemán, hay varios que se están haciendo. Todo lo que ustedes realizan en el bloque de Olmos se está haciendo y está bien. Nadie se está muriendo ni se va a morir por eso si se hace bien. Ya que quitamos esa parte de encima, nos damos cuenta a final de cuentas de que yo sí voy a ser aquí ya mucho más directo. Pemex está viviendo el tiempo extra, sinceramente. No hay un plan estructurado para darle la vuelta, no hay ningún descubrimiento, no hay nada en el portafolio de exploración que vaya a ser un game changer. Hoy, por ejemplo, estaba platicando con alguien precisamente de Agua Dulce, este gran pozo, el Rabasa, que parecía que iba a ser todavía más grande que iba a darle la vuelta, se abandonó después de $115 millones invertidos, ya lo cementaron para hacer el abandono definitivo. Simplemente aquí no nos va a dar. Es muy posible de que por insistir en la gran promesa petrolera mexicana, pues simplemente los recursos se nos queden allá afuera. Y ya reconstruir la confianza, que es donde entramos de nuevo al tema eléctrico, al tema de los refinados, que también por ahí se ve venir un golpe fuerte también, similar al que están pasando los renovables. Pues simplemente te das cuenta que reconstruir la confianza de México como un país para la inversión, eso nos va a llevar algunas canas, algunas que Eric todavía no tiene, pero seguramente ya las está perfilando ahí en alguna aplicación. De acuerdo. Pues es que hay que seguir luchándole, ¿no? O sea, no vamos a dejar que algo tan trivial como una administración nos detenga. Pero yo quisiera resaltar uno de los puntos que mencionaste al principio de esta intervención, que es sobre la competitividad. Brasil en el día de hoy, en general en la semana, ha estado muy insistente, sobre todo en la conferencia de La Joya en San Diego, sobre su potencial para competir y sobre cómo es interesante atraer inversiones. Colombia también ha tenido un montón de temas, tanto eléctricos como de hidrocarburos. Yo quisiera ir contigo, Adrián. Ya estás en tu silla, en la comodidad de tu casa, entonces te podemos nuevamente tomar la palabra, por favor. Indícanos, ¿cómo lo ves? ¿México es competitivo o realmente la verdad es que ya no? Y las inversiones van a ser más bien atraídas hacia contratos con mejor retorno o tal vez con mejor Estado de Derecho. ¿Cómo la ves? Pues es una combinación de ambos. En realidad, una de las cosas que decía Gonzalo es interesante. Hay un desgaste ya entre la inversión, las compañías que pueden invertir con México, pues porque todo lo que han escuchado en los últimos 18 meses. Y sobre todo está la cuestión de Sama, está la cuestión de la cervecera, está la cuestión ahora de la electricidad, donde básicamente te dice, bueno, sí puedes participar en México mientras no ganes, porque el que gana soy yo. Y en este aspecto, yo creo que sí, como dice bien Gonzalo, hay un desgaste total y no vamos a hablar globalmente, solamente regionalmente, para poder ganarle a Colombia, a Brasil, a Guyana, a Surinam. Hay que dar hasta las llaves de la cocina. El problema es que ya estamos llegando, hace un par de meses nos preguntaban, bueno, si se abrieran las rondas otra vez, ¿qué tendría que hacer México para ser atractivo? El problema es que tendría que dar unas condiciones casi únicas en el mundo que bajo circunstancias normales no tendría que haber dado. Y esto se debe a que el desgaste, tú para ser más atractivo, tienes que ofrecer mucho mejor, obviamente muy lejos de los CIEs, pero estamos hablando que un porcentaje de regalías mucho más atractivo de lo que hace Brasil, de lo que hace Guyana y lo que hacen los demás países, y lo cual, a mi punto de vista, es cuando se te junta el hambre con las ganas de comer, hay un problema, ¿no? Y justamente todo el mundo sabe que México tendría que ser muy atractivo, y empresas como Exxon,
Shell y todos pues lo saben también y tendrían que tomar condiciones de esa manera. Creo que está demasiado tarde la situación y sí, efectivamente Brasil, por ejemplo, antes de la crisis estaba empinado a producir 5 millones de barriles diarios, o sea, 5, y ser autosuficiente en gas natural. Y, o sea, de hecho, Brasil en realidad ya es autosuficiente en gas natural, nada más que no lo aprovechan porque tiene la desfortuna que el presal está muy lejos de la costa. Claro. Pero eso habla de que cuando, si quieres que los internacionales, los super majors se sientan y comparan todas las ofertas en el mundo y ponen a lo que más les convenga. Una de las cosas que aprendí muy rápido aquí viviendo en Houston, después de haber crecido y se ha educado en México, es que nosotros crecemos en México pues pasando por el monumento a la explosión petrolera, celebrando todo el 18 de marzo, etcétera, en los lunes, en los días de la ceremonia de la bandera, etcétera. Y tenemos la impresión de que la gente, antes de la reforma, teníamos la impresión de que la gente se estaba desgarrando las vestiduras por venir a México. O sea, que era de que en el momento, así como un Black Friday, que abrían las puertas y la gente iba a venir a comprar todo. Y una de las cosas que yo aprendí muy rápido y que me causó shock fue que no. Y lo vimos en la ronda cero. Abrimos el mercado después de muchos años a mucho bambón y platillo y fue un fracaso. No me van a decir que no fue un fracaso. ¿Por qué? Porque no están ajustados al mercado. Así como le pasó a Brasil, también pecaron de presunción hace poco, igual a México. Entonces, si tus rondas no están calibradas al mercado en ese momento, pues no van a ser fortuitos. Y a cierto punto lo platiqué con la CNH en algún momento con Eric, y fue justamente, a mí me hubiera gustado que más supermedios participaran en las rondas de México. Y estamos hablando, ¿por qué no vino Exxon? Y había muchas empresas mexicanas no probadas que ganaron rondas, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos faltó un poquito de diversidad. Pero ahora, regresando a la pregunta específicamente, para ser atractivos en las condiciones del mercado actual, tendrías que pues regalar todo, o sea, dar las 3 catafixias y además todos los vuelos troncosos, ¿no? O sea, es una cosa impresionante para poder generar el atractivo por el riesgo político, por el riesgo económico, por el riesgo geológico, pero más importante por la incertidumbre de que si haces un descubrimiento como Zama, pues te corres el peligro de que se lo quiten a la mala, ¿no? Entonces, eso creo que estamos cuesta arriba en ese aspecto y lamentablemente, como dice bien Gonzalo, esa confianza va a tardar mucho en recuperarse. Oye, Adrián, una cosa, porque ahorita te la paso. Apaña el micrófono. No, es una pregunta muy rapidísima, es una nada más. Bueno, es una con 2. Una, ¿estás de acuerdo de que al menos de entrada te estarían pidiendo cláusulas de estabilidad las compañías? De entrada. Sí, de entrada. Lo cual no sé cuánta gente hubiera renunciado por eso en administraciones anteriores. Y la segunda, que esa es de las cosas creo que también bastante importantes, eventualmente, otra vez tendremos mercado secundario, pero ¿tiene ese atractivo? ¿Quién sabe? Esa creo que es verdaderamente la pregunta. Y habiendo dicho eso, Elie, dale con todo. Yo tengo 2 preguntas, pero sí entiendo mucho mercado petrolero y un poco, pero a ver. La primera, ¿por qué nunca vino Exxon cuando fueron las rondas? O sea, siempre me saltó, y otra que lo mencionaste, Adrián, siempre se me quedó como que muy presente. ¿Por qué no vino Exxon? Yo siempre lo esperé. Y la segunda, hablaste mucho sobre el tema del mercado secundario. ¿Qué porcentaje realmente representa ahorita del mercado petrolero aquí en México? Yo que soy más renovable. Bien, bueno, aprovechando que están las preguntas, perdón Adrián, para ponerte otra en la fila, me gustaría hacerle la pregunta a ti, a Gonzalo, me gustaría invitar a Fausto, que veo por ahí en el room. Yo tengo una pregunta. En la semana se acaba de ver una iniciativa que si bien, digo, en el documento estrictamente decían, no se lee la intención, pero sí un representante del Congreso en Morena
un representante de Morena en el Congreso ya ponía una propuesta donde buscaba, y hay que conocer un poquito el proceso, me gustaría también si puedan platicar de ello, de cuál es el proceso de unitización, o que se pongan de acuerdo si debe haber una unitización o no alrededor de Sama. Y la propuesta era acelerar o poner presión para tomar la decisión. No me voy a adelantar para dar la palabra a ustedes, pero sabemos que en el proceso se necesita tomar un tiempo, que se pongan de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, la decisión cae en CENER. Los escenarios. Me gustaría que abordaran esta presión política que ya se comienza a ver, que derive en una decisión de una, creo que el concepto que daba Daniel Salomón es como una nacionalización de soft, que para ustedes tendría como implicaciones, de nuevo, Fausto, Gonzalo, Adrián, en el mercado petrolero, en el el trasfondo internacional que se pudiera llegar a eso. Bueno, hay varias cosas que decir. A ver, rápidamente lo de Exxon. Obviamente es difícil saber por qué Exxon no le entró, porque obviamente son momentos. Es el apetito de riesgo de Exxon en ese momento. A lo mejor no concordaba con lo que se abrió, pero también yo creo que también hay una falta de calibración con la realidad y bueno, y la apostó a Guyana, porque Guyana le dio, ahí sí, como volviendo a Chabelo, le dio las tres catafixias, las tres, y todos los moles troncosos en ese aspecto. Pero Guyana no tenía nada que perder, nunca tenían petróleo. Entonces, pero Exxon, en cierta manera, a mí lo que me gustaba es la estabilidad, y le manda una señal al resto del mundo que vale la pena entrarle, porque Exxon, en cierta manera, no apuesta liberalmente en el sentido estricto de la palabra. La segunda pregunta de Lie era ¿qué porcentaje? Bueno, no es mucho, pero tampoco las rondas son muy grandes. Estamos hablando son 3 rondas, pero por ejemplo las rondas de 2.1, las de Total, las de Shell, en su mayor parte ya están distribuidas y operadas por otros operadores. Entonces habla de bastante movimiento en tan poco tiempo, pero para mí es la optimización del riesgo y la entrada de participantes nuevos que de otra manera no entran. Y esto es como el Bitcoin. De cierta manera las rondas se van a hacer como un Bitcoin que es limitado y nadie está haciendo más Bitcoin. Entonces, de cierta manera, si quieres entrarle a México y el apetito está ahí, entonces pues es la única manera, lamentablemente, de entrarle. Pero es un mercado bastante interesante que hace que el mercado sea más activo de lo que sería sin el farm out. En cuanto a lo de Sam, sí, voy a dar una preguntota que me quedó ahorita pensando en lo que decía Eric. Y ojalá, si anda por ahí todavía Fausto o anda Susana, que ojalá que nos pudieran ayudar en esta. Pero ¿cuántos bloques que fueron asignados en las 3 rondas tienen recursos que pueden ser que estén de nuevo colindantes con otras asignaciones? En otras palabras, ¿cuántos SAMAs no tenemos ahí sentados hasta que no se resuelva Sama? Esa pregunta está bien interesante también, ¿eh? Sí, claro, sobre todo, pero aparte yo creo que, mira, vamos a hablar un poquito de Sama en el aspecto de que básicamente cuando Pemex tiene una asignación y luego está Sama, y lo que tiene que pasar, Eric, es que Pemex tiene que demostrar que es el mismo yacimiento, y para eso tienen que hacer un pozo y tener resultados, ¿no? Pero ahorita lo que está haciendo Pemex, o sea, no tengo pruebas, pero todo lo apunta en eso, así como en el fútbol, que vas ganando 1-0 y que agarran la pelota y te vas a la esquinita a que te faulen, así es lo que está haciendo, está comiéndose el reloj, porque sabe que el árbitro está de su lado. Entonces, en teoría no tienen prisa ni hacer la perforación, no tienen prisa de hacer mucho, porque saben de qué lado va a caer la moneda. A mí lo que me preocupa de eso es que pueden ganar la guerra con Sama, la batalla con Sama, pero van a perder la guerra, porque si Sama se les quita a la mala al operador,
entonces es el equivalente de apagar la luz y cerramos el changarro hasta el otro sexenio. O sea, se acabó la inversión, que ya ni siquiera que saquen nada, ni que salga nadie al podio a platicar de plan de inversión, porque, ¿qué creen? Nadie va a venir. O sea, eso es el peligro de Sama. Ningún yacimiento en el mundo vale la pena, y no estoy hablando de la inversión a la cuestión energética, estamos hablando de la inversión en muchos más sectores. Ningún yacimiento en el mundo, ni Cantarell, vale la pena el sacrificio que se está haciendo por las consecuencias de quemar ese puente. Entonces, a eso es lo más preocupante de Sama, pero como lo vimos esta semana con electricidad, es ganar por ganar, y las consecuencias pasan a segundo plano. Coincido. Es correcto. Bueno, mientras tanto les quiero ir comentando que nos estamos acercando ya a la 1:30 de programa. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones. No dejen de seguirnos tanto en YouTube como en Spotify para poder oír este y otros episodios, y recomiéndenos, por favor. Mientras vamos a ver si sí se conecta Fausto, y si no, bueno, pues también Gonzalo, danos tus últimas reflexiones para este tema antes de irnos. Pues mira, yo cerraré diciendo de que todo lo que está ocurriendo, como empezó primero la parte justamente del aeropuerto, después vimos la parte de los CELS, después vimos la parte de Constellation Brands, hoy estamos en la parte de renovables. Seguramente en unas cuantas semanas o días vamos a estar hablando de los permisos de importación de combustibles, eventualmente seguiremos hablando de Sama. Todo eso son ataques sistemáticos a la inversión privada, especialmente a la inversión privada extranjera. Esta administración, en su nacionalismo malentendido, en una rectoría del Estado malentendida, porque han intentado hacerse del control por el control de un mercado, no por el beneficio y la prosperidad de ese mercado. Incluso hasta hablando en términos bastante certeros, desconfían de la palabra mercado. Justamente ellos ven el Estado y el mercado como si fueran enemigos, cuando en realidad los mejores mercados se basan justamente en un Estado fuerte. Un Estado fuerte solamente puede existir con mercados eficientes, no existe de otra manera. Habiendo dicho eso, las consecuencias de corto plazo van a ser grandes, van a ser rimbombantes. Vamos a ver todavía más esta polarización y francas mentiras en el discurso público, pero que no se logran sostener. Estamos viendo hoy, sin quererlo, de una manera bastante volada, creo que esa es la palabra, estamos viviendo el sueño húmedo de Manuel Bartlett. Estamos justamente donde nos quería poner él hace 20 años, el Estado mexicano yéndose de frente contra las compañías privadas del sector energético principalmente, y vamos a ver quién tiene razón. Y esta vez lo están haciendo desde la posición de poder. A la gente quizás se le olvida, pero todos los argumentos que estamos viendo de Manuel Bartlett ya los había dicho desde antes. Cuando fue senador, cuando fue diputado, cuando estuvo diciendo una serie de cosas, toda esta parte nos las dijo desde hacía bastante rato. No hay absolutamente nada nuevo en su mensaje. Quizá que ahí hagamos votos, yo siempre lo digo, que las cabezas más sensatas prevalezcan para que puedan justamente llegar a un entendimiento previo a todos los litigios que se espera que puedan haber. De otra forma, y ojalá, y esta parte también no la digo de una manera nada más de buenos deseos, fue lo que pasó con la parte de los gasoductos, que el gobierno se quede con su victoria política, que es lo que le importa, pero que deje justamente seguir las operaciones y el Estado de Derecho. Si eso es justamente lo que prevalece más allá del discurso, no pasará esto más allá de una buena conversación de café, una parte de la anécdota, y no tendrá los resultados que por desgracia son catastróficos en el mediano y largo plazo. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Creo que es un tema sin duda complejo. La parte política pareciera que es lo que estamos todavía viendo. El presidente tal vez está jugándole al 2021. Esa es a lo mejor la tirada. Ahorita hay que mantener el argumento, mantener la teoría. Simple y sencillamente esto es un sitio en donde nos estaban desfalcando, en donde
si estás defendiendo el ataque contra el acuerdo de CENER o la pertinencia de los particulares para participar en actividades de explotación y producción, o el fracking, entonces lo que estás haciendo es mantener estos intereses mezquinos de parte de la iniciativa privada, y entonces estás atacando el país. Porque le va a durar poco. La verdad es que al votante se le va a poder ir platicando mucho acerca de las afectaciones en materia ambiental que esto establezca, pero es poco el votante en 2021. Yo creo que poco a poco iremos viendo cuál es esta tirada. No necesita más que aguantar un poco, mantener cara, y bueno, pues veremos qué es exactamente lo que sigue. Hoy hablamos menos del aspecto político, pero sin duda podremos hacerlo un poco más en las subsecuentes entregas. Yo por lo pronto pues me despido. Quisiera pedirle a Adrián que nos regalara un último comentario sobre estos elementos para vincular hacia lo que podríamos comentar con mayor detenimiento la semana que viene con a Abril Moreno, con Ana Lilia Moreno, que nos cuenten la siguiente semana un poco más del aspecto político. Pero hoy, Adrián, aprovechemos en esta coyuntura también, si nos puedes tirar tantito del tema político en Estados Unidos. Se viene también allá elecciones, todo esto influirá, y bueno, déjanos un hang. Gracias, David. Bueno, sí, justamente la cuestión petrolera aquí en Estados Unidos es sobre todo en Texas, es fundamental. Sobre todo la fuerza de Trump ha sido la economía. Todo lo demás ha sido en muchos aspectos un desastre, así se percibe, pero con mucha gente se estaba quejando con el desempleo a 3% y economía creciendo al 3%. Pero pues esto obviamente dio un giro de 180 grados. Estamos hablando de que 30 millones de personas han perdido el empleo. O sea, todos los empleos que se ganaron desde la crisis del 2008 ya se perdieron, y 5 millones más, 30 millones totales. Y tenemos un desempleo del 15 hasta el 20%, dependiendo de las cifras. Entonces, ¿qué tan rápido se recupera la economía? Va a ser vital para las oportunidades de otro periodo de Trump. Y sobre todo a mí me interesa qué apoyo le va a dar a la industria energética, porque Texas es un estado con el cual, si no se gana, ningún republicano puede ganar. Entonces es interesante, sobre todo por esta alianza de facto que se ha dado entre Trump y López Obrador, donde se han trabajado muy bien. Uno da las órdenes y otro las obedece. No voy a decir quién es quién, pero en ese aspecto yo creo que sería interesante cómo un presidente Biden trataría al presidente de México, y qué oportunidades se podría dar de ese lado, ¿no? Eso es muy interesante, y habrá que verse cómo se está desarrollando en los siguientes meses. Pues muchísimas gracias, Adrián. Gracias a Eli Villeda, que compartió hoy también parte de la moderación en la primera mitad de este programa. A todo nuestro auditorio, muchas gracias, y nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Gracias.